Between you and me, yeah. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you sorry for breaking your heart, but it don't matter. It really doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happens? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It really doesn't tear you apart anymore. Ooh, anymore. Ooh, anymore. Ooh, anymore. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you sorry for everything that I've done, but when I called you, never seemed to be home. Hello. I know she'll be the death of me, at least we'll both know. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, yeah, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry anymore. We both know you can't go without it. She told me you'll never be alone. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Anabela y formo parte del equipo de tutorías de Azul Formación Superior. Hoy les damos la bienvenida a este webinar con el compromiso que Azul Formación sostiene con la educación. Hoy tenemos el agrado y el placer de hacerlo de la mano de la licenciada Ana Niro, quien compartirá estrategias para realizar un informe pedagógico efectivo. Ana, te damos una cálida bienvenida. ¿Dónde estás? Aquí estás.
Estamos atentos ante cualquier cosa que necesites y es un placer volver a acompañarte una vez más en este webinar. Gracias, gracias, Ana. Gracias por invitarme, gracias por a convocarme a formar parte de Azul en esta tarea que a mí me gusta tanto, que es la de intercambiar experiencias y aprendizajes con tantos colegas y tantas colegas que se suman. Decíamos con Lilén que nos sorprendía que hace solo unos días que hicimos este mismo tema, este webinar, haya tantos docentes y futuros docentes, porque ahí veo que algunos me dicen hola profe, convocándose en Sí, ese Ana, encuentro. leemos muchos alumnos, mucho club de fans. Sí, Muy, sí, muy merecido lo tenés también. gracias, es simpático eso. Ayer pasé por un lugar y alguien me dijo desde atrás de un escritorio, hola Ana, sos de todos aprendiendo, y me emociona. Me emociona siempre cuando espero ver tantos docentes y tantos estudiantes queriéndose formar, queriendo aprender, queriéndose encontrar con otros y otras a pensar. Gracias, gracias por estar ahí. Bueno, voy a compartir la pantalla. Así nos podemos encontrar y poder charlar de esto que nos convoca hoy, que es tan, tan importante para cualquier docente, de cualquier nivel y y diría que de cualquier provincia, inclusive de distintos países, ¿no? Que es cómo escribir un informe pedagógico. Y yo, a pesar de la linda presentación que me hizo Anabela, me voy a presentar diciendo que soy maestra, maestra de grado, trabajé como maestra de grado, soy licenciada y profesora en psicopedagogía, trabajé en todos los niveles de la enseñanza, en nivel primario, en nivel inicial, en nivel secundario y ahora me dedico al nivel superior, al profesorado y a la universidad formando docentes y futuros docentes, un trabajo que me apasiona hacer. Y por eso me emociona cuando me encuentro con tantos colegas queriendo pensar juntos. Y sobre todo pensar este tema que es tan importante para nosotros, porque ningún docente en el siglo XXI le escapa a tener que escribir informes pedagógicos. Y los informes pedagógicos son importantes, como vamos a ver ahora durante el encuentro, por distintas cosas, pero sobre todo porque es importante pensar al docente como escritor de su práctica, como escritor de su cotidianeidad, como escritor de su desarrollo profesional, porque no nos tenemos que olvidar que somos profesionales de la educación y tenemos que empezar desde ese lugar jerarquizando nuestro rol. Así que los desafío a pensar, como les decimos en otras oportunidades, si te interesa recibir el certificado de asistencia de este webinar y la bibliografía del taller, necesitamos que nos escribas tu nombre completo y tu correo, pero no lo escribas en este chat. Escribilo en cualquiera de estos contactos de nuestras redes sociales, de Todos Aprendiendo, o el Facebook, o el Instagram, o la dirección de correo. Nosotros, desde Todos Aprendiendo, te extendemos un certificado de asistencia y te enviamos el material bibliográfico, lo que yo voy a decir, lo que dicen las placas y de dónde está sacado esta bibliografía. En algunos lugares te reconocen el crédito por si estuviste presente en este webinar. Entonces, capaz que el certificado de asistencia
te sirve. Pero como les dije, pónganlo por cualquiera de nuestras redes sociales para que nosotros sepamos que estuviste acá. Nombre y apellido y la dirección de correo. Y ahora vamos a empezar con el contenido, con lo que nos convoca. Pensando primero, antes que todo, ¿qué es un informe? Un informe es un texto expositivo. Cuando nosotros escribimos un texto expositivo, escribimos un texto comunicando a otro alguna información. Por lo tanto, escribir un informe sabemos que es para comunicar a otro una información que nosotros tenemos como profesionales de la educación de otra persona en este caso. Está escrito en prosa. Yo aclaro esto porque nosotros vamos a hablar en este webinar de un texto que el docente escribe, desarrolla. No es una lista de ítems donde ponemos crucecitas o tildes, sino que es algo que nosotros, como profesionales de la educación, escribimos en prosa. Y en este caso nosotros vamos a hablar sobre el informe pedagógico, pero muchas veces escribimos informes los docentes. Cuando yo doy el webinar sobre cómo escribir un proyecto escolar, hablo también del informe, porque es bueno cuando terminás el desarrollo de un proyecto que vos escribas un informe. Esto quiere decir que el docente, como escritor de su práctica, en este caso vamos a hablar del informe pedagógico, pero a veces también hablamos de nuestras propias experiencias. Como es un texto expositivo, estamos comunicando a otros una información. Lo vamos a escribir en tercera persona, o sea, nos vamos a poner afuera y le vamos a comunicar a otro. Y como es un informe, vamos a procurar ser objetivos. Acá alguna salvedad. Nosotros somos sujetos, por lo cual lo que nosotros escribamos en el informe siempre va a estar cruzado por nuestra mirada, por nuestro sesgo, por aquellas cosas que nosotros le ponemos interés, pero siempre tratando de ser lo más objetivos posible. ¿Qué podemos incluir en un informe? Podemos incluir descripciones, como vamos a ver, podemos incluir sugerencias, como también vamos a ver, y también podemos incluir preguntas orientadoras. Todo esto lo podemos incluir, incorporar en un informe. Y ahora vamos a hablar específicamente de lo que nos convoca. Y antes de avanzar, te voy a decir que es interesante que tengas algo para escribir, porque lo que yo voy a decir lo podés recuperar viendo las placas o por la bibliografía que te vamos a mandar, inclusive leyendo muchos textos. Pero lo que a vos se te viene a la cabeza a partir de los ejemplos que yo dé, a partir de lo que vayamos hablando, eso es casi irrecuperable. Entonces, casalas esas ideas, anotalas para que no se te vayan. Cuando hablamos de un informe pedagógico, cuando desarrollemos a lo largo de este encuentro, vamos a estar hablando de una evaluación descriptiva de una alumna o alumno. Es decir, estamos hablando de nosotros como escritores, de una evaluación que hacemos de alguien que está a nuestro cargo, de quien nosotros somos responsables. Por eso, el informe que vamos a acceder hoy, de lo que vamos a hablar, es de cuando estamos hablando de algún niño, niña, joven a nuestro cargo. Va a incluir múltiples dimensiones este informe pedagógico. Por lo tanto, va
abarcar aspectos funcionales y disfuncionales. Nosotros cuando pensamos hace unos años con el equipo este webinar, hicimos el ejercicio de buscar informes pedagógicos en internet o en distintos lugares a los que teníamos acceso. ¿Y qué nos encontrábamos? Con muchos... Les pedimos que apaguen los micrófonos, así nos escuchamos en la sala todos. Hicimos este ejercicio de buscar informes pedagógicos. ¿Y con qué nos encontrábamos? Con informes que solamente hablaban de lo disfuncional que tenía el niño o la niña, de lo que no lograban, de lo que no accedían. Y no hablaban de una persona, como es tan importante que nosotros abarquemos. Entonces, cuando nosotros nos pensamos como escritores de nuestra práctica, ¿por qué pensamos que es tan importante para un docente saber escribir un informe pedagógico? Fundamentalmente por dos cosas. La primera, porque es un instrumento que transmite información de un niño o de una niña, de alguien que está a nuestro cargo, entre adultos responsables. Después lo vamos a ir viendo, pero es importante porque vamos a hacer una evaluación descriptiva de ese niño o de esa niña. Pero no solo vamos a hablar del alumno o de la alumna. El informe también va a hablar de nosotros, también va a hablar de quien lo escribe, también va a hablar de la calidad de docente que somos. Por eso es tan importante escribir un informe pedagógico, porque vamos a hablar del niño, pero también vamos a hablar de nosotros. Y ahora vamos a pensar, ya nos sentamos adelante del papel, de la computadora. Vamos a pensar qué debe contener este informe, qué vamos a poner, qué vamos a escribir. Lo primero que vamos a escribir es un encabezamiento formal. Este encabezamiento nos va a llevar media carilla, 3/4 de carilla, nos va a llevar. Lo primero que le vamos a poner es la fecha. La fecha es cuándo estamos escribiendo este informe. Y la fecha nos va a hablar de la época histórica, o sea, del año. No es lo mismo un informe ahora, de un informe durante la pandemia, de un informe prepandemia. Pero también la fecha nos va a hablar de la altura del año en la que estamos escribiendo. No es lo mismo que nosotros escribimos, por ejemplo, un informe, no sé, por decir algo, en abril, de que el niño no está aún alfabetizado, que es cuando el niño está en primer grado, en la unidad pedagógica, a que si eso lo estamos escribiendo en octubre. La fecha nos contextualiza distintos datos. Como dije antes, la época histórica en donde estamos escribiendo este informe, pero también el momento del año. Y nosotros sabemos que en Argentina el año escolar empieza en marzo, el niño a mediados de año, si está en primer año, debería estar alfabetizado, por ejemplo. Entonces nos va a hablar de alguna situación que nosotros percibimos. Después los datos de filiación básico, el nombre completo y la edad. La edad, en general, durante la trayectoria escolar de cualquier nivel, tanto de nivel inicial como de nivel primario, de nivel secundario, conviene expresarla en años y en meses, porque esto, la edad expresada en años y en meses, nos va a estar hablando de la etapa evolutiva del niño. Entonces,
es importante, si un niño, por ejemplo, no accedió a la alfabetización en julio, pero cumplió los 6 años en junio, estoy hablando de una situación, pero si el niño lo cumplió en septiembre del año anterior, estoy hablando de otra situación. Entonces no es lo mismo que tenga 6 años y un mes a que tenga 6 años y 10 meses. La edad expresada en años y en meses nos va a hablar de etapas evolutivas. El lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento nos está hablando de que si estamos escribiendo el informe en Buenos Aires y el niño nació en otro lugar, en una provincia o en otro país, nos va a estar hablando de alguna situación específica de este niño. La escolaridad. Miren, nosotros los maestros, los docentes, sabemos que si un niño tiene 10 años, tiene que estar en 5º grado. Pero no siempre los otros profesionales lo saben, inclusive profesionales muy formados, los pediatras, los psicólogos, los fonoaudiólogos, no siempre lo saben. Entonces, cuando nosotros ponemos la escolaridad, tenemos que aclarar si hay sobredad, porque si el niño tiene 1 año, 2 años de sobredad, nos va a estar hablando de una trayectoria escolar alterada, nos va a estar hablando de una situación, de una trayectoria escolar en la que pasó algo. Entonces, si nosotros ponemos el año en el que está, por ejemplo, 15 años, primer año, tenemos que decir 2 años de sobredad, aclararlo esto. El grupo familiar conviviente, ¿con quién vive este alumno o esta alumna? El nombre y el apellido, el parentesco, la edad, la escolaridad, la ocupación, vive con la mamá y el papá fin, tiene una situación donde tiene una declaración de abrigo y entonces vive con un abuelo o con otra persona, vive con la mamá y el papá, vive con el papá y hermanos. ¿Con quién vive? El grupo familiar conviviente nos va a hablar un poco de la situación de esta familia. Después vamos a poner nuestros datos, los datos del autor del informe. ¿Quién escribió? ¿Cómo me llamo? El nombre y el apellido. ¿Cuál es la función institucional? ¿Soy la maestra del grado? ¿Soy el preceptor? ¿Soy la preceptora? ¿Soy la directora? ¿Soy un miembro del equipo de orientación escolar? ¿Soy la maestra de apoyo a la inclusión? ¿Soy la acompañante externa? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi función institucional? Y también, si fuera necesario, ¿cuál es nuestro título? Porque, como dije antes, no es lo mismo la mirada que vamos a poner si yo soy un miembro del equipo de orientación escolar que si soy la maestra del grado o que si soy la directora de la escuela. Esto nos va a cambiar la mirada. Yo no me acuerdo si lo compartí antes, pero durante más de 20 años, fui directora de escuela, de nivel primario. La realidad es que cuando a mí llegaba un informe, la mirada que yo tenía era de la directora. Por lo tanto, el cotidiano en el aula me lo tenía que decir la maestra. No lo podía decir yo, porque yo lo podía ver al ingreso, al egreso, podía tener una entrevista con la familia, podía verlo en algún recreo, pero el cotidiano, ese termómetro del aula, lo tiene la maestra, lo tiene el preceptor, lo tiene el profesor, el que está en el aula. Después los datos de la institución. ¿Quién está elaborando este informe? ¿Es la escuela? ¿O es el equipo de apoyo a la inclusión?
¿O es la Escuela de Educación Especial? ¿Quién elabora este informe? Y hay acá, podemos poner datos para comunicarse con nosotros. En el caso de que haya algo que aclarar, algo que ampliar de este informe que estoy escribiendo, ¿cómo se comunican conmigo? ¿Se comunican por mail? ¿Se comunican por WhatsApp? ¿Se comunican por teléfono? ¿Se comunican por redes sociales? ¿Cómo se comunican? Y después el motivo del informe. ¿Por qué estoy escribiendo este informe? ¿Porque terminó el trimestre? ¿Porque terminó el cuatrimestre? ¿Porque el niño pidió un pase? ¿Porque se está pidiendo un apoyo a la inclusión o un proyecto de inclusión? ¿Por qué estamos escribiendo este informe? Puedo escribir el informe porque sospecho que este niño puede tener un problema sensorial y no escucha bien o no ve bien. El motivo del informe nos va un poco a orientar la mirada de aquello que estamos escribiendo. Pasamos a la prosa ya. Entonces, ¿qué vamos a poner en este informe? Yo, como soy psicopedagoga y muchas veces escribo informes que preceden al niño, por ejemplo, para una obra social, por ejemplo, para un apoyo a la inclusión, siempre sugiero poner una breve descripción física. ¿Por qué? Porque la descripción física nos va a hablar de una persona de carne y hueso y no de un síntoma. No de una situación que nos llama la atención. Estamos hablando de un niño, de una niña, de un joven. Entonces, una breve descripción general de su contextura física, de cuál es su postura, de cuál es su lugar en el grupo. Después, igual esto lo vamos a retomar. Pero lo importante de esto es que el que va a leer este informe sepa que no estamos hablando de un niño o de un joven del que sospechamos que tiene un duelo patológico, por ejemplo, sino que estamos hablando de una persona de carne y hueso, de un ser humano. Después vamos a hacer un párrafo de la conducta durante la jornada. Como esto estamos hablando de un informe pedagógico, vamos a hablar de la jornada escolar, de cómo vemos a este niño durante la clase. Entonces, vamos a hablar en general, de cómo está en la escuela. Yo acá puse unas preguntas que pueden orientar, pero cuando reciban la bibliografía, que les mandamos un PDF con todo lo que yo dije y más, hay muchas más preguntas. Yo acá puse algunos núcleos para orientarlos. Pero, por ejemplo, uno puede ser el núcleo de lo cognitivo, si logra comprender las consignas, si logra interpretar lo que le decimos, más en relación específicamente con el aprendizaje. Otro puede ser el núcleo de los intereses. Si prefiere algunos materiales, le gusta más lo artístico, le gusta más lo deportivo, le gusta más trabajar en el aula, es más pasivo, le gusta más estar sentado, más activo, le gusta participar en clase, los intereses. Y después el del afectivo. Por ejemplo, ¿cómo tolera la frustración? ¿Qué pasa cuando le va mal en una prueba? ¿Qué pasa cuando eh, no se saca la nota que esperaba? ¿Qué pasa cuando no comprende algún tema? Lo afectivo. Como les dije antes, hay muchas más preguntas orientadoras en la bibliografía que después les va a llegar a sus correos electrónicos. Después vamos a hablar específicamente del rendimiento escolar.
de los aspectos intelectuales, del rendimiento general y del rendimiento específico. ¿Le gusta más algún área que otra? ¿Responde más por ejemplo, en prácticas del lenguaje que en matemática? ¿Qué pasa con su escritura? ¿Qué pasa con su cálculo? Su rendimiento general y su rendimiento específico. La capacidad de anticipación y de planificación. En esto es importante que nosotros veamos los procesos evolutivos. Un niño, cuando está en nivel inicial, va a pensar bien a nivel concreto, va a responder siempre en relación con material concreto, pero a medida que va pasando su trayectoria escolar, que se va acercando al segundo ciclo y después al secundario, tiene que lograr pasar a aspectos más formales, a poder hipotetizar, a poder planificar, a poder anticipar sus aprendizajes. Todo esto es importante que nosotros como profesionales de la educación lo veamos. Y entonces acá vamos a hablar conceptualmente de las características de pensamiento. ¿Logra hipotetizar? ¿Logra anticipar? ¿Logra planificar? Acá vamos a ver qué tipo de decisiones toma, qué pasa cuando algo no comprende, puede resolver situaciones problemáticas, puede acercarse a pedir ayuda al docente, puede ser específico en la conceptualización de sus preguntas. Fíjense qué importante que es que nosotros como profesionales de la educación estemos preparados, sepamos cómo conceptualizar también nuestros aspectos, nuestras demandas, nuestra información. Después vamos a hablar de los aspectos afectivos y en esto vamos a hablar de las reacciones emocionales. ¿Cómo es el tono afectivo predominante? ¿Siempre quiere mandar? ¿Todos tienen que hacer lo que él quiere? ¿O al revés? ¿O siempre responde a lo que otro le dice? No puede tomar decisiones, tiene que esperar que algún otro le indique qué tiene que hacer. ¿Cuál es su tono afectivo predominante? ¿Cómo maneja sus emociones? ¿Qué pasa cuando un amigo, cuando una amiga no quiere estar con él? Cuando lo deja una pareja, cuando no logra vincularse con alguien que él quiere. ¿Cómo responde a esto? ¿Cómo maneja? Acá es importante que nosotros estemos atentos, por ejemplo, frente a un duelo. ¿Cómo responde este niño o esta niña? ¿Qué pasa cuando hay una muerte cercana en su familia, de una mascota, entre sus amigos? ¿Cómo responde afectivamente? ¿Cómo maneja las emociones? Porque esto, tanto si vive el duelo, si el duelo se transforma en algo más patológico o al revés, cuando niega la pérdida, por ejemplo. Todas esas cosas es importante que le prestemos atención. Otros son los sentimientos respecto de la realidad. Sentimientos positivos y negativos. ¿Es capaz de ponerse contento? ¿Es capaz de demostrar tristeza? ¿Cómo reacciona en relación con lo afectivo? Insisto, fíjense qué importante que es nuestra mirada, nuestra observación como profesionales. Vamos a hacer otro párrafo en relación con las relaciones interpersonales. Y acá también vamos a mirarlo por núcleos. ¿Cómo se vincula con sus pares? ¿Qué rol asume en el grupo? ¿Cómo se relaciona con nosotros,
con sus docentes, cómo es el vínculo. Y el vínculo tiene relación con el rendimiento. Fíjense ustedes que hay muchas dificultades específicas del aprendizaje, que este aspecto es casi vital para el diagnóstico. Un niño o una niña que no tiene dificultades en relación con sus relaciones interpersonales, que puede vincularse bien con otro, que habla bien, que tiene buen vínculo, pero que no logra leer fluidamente, nos habla de algo, de una situación de alarma, de algo a lo que le tenemos que prestar atención. Por eso los profesionales de la educación tenemos que estar preparados para estar atentos y olfatear algunas situaciones que van viviendo nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y también tenemos que tener mirada de cómo se relacionan con otros adultos, qué tipos de actitudes predominan con los auxiliares, con las personas que atienden el kiosco, con los profesores especiales, cómo se vincula con otros adultos del ámbito escolar. Después vamos a hacer otro párrafo de la historia del alumno o alumna y de la familia. Y acá no se trata de hacer un chusmerío de la familia. Vamos a hablar de datos de importancia para contextuar la información que estamos escribiendo. En esta familia hay muertes, en esta familia hay mudanzas, en esta familia hay enfermedades, en esta familia hay antecedentes que son de importancia en relación con lo que le puede estar pasando a este niño o esta niña. Un párrafo donde vamos a contextualizar esta información. Y después, como dije antes, sugerencias y recomendaciones. Según a quien esté dirigido, vamos a orientar por qué estamos escribiendo este informe, para qué lo estamos escribiendo, a quién le importa. Si nosotros estamos escribiendo este informe porque este alumno está pidiendo un pase, voy a orientar a ciertas observaciones. Si lo estoy escribiendo porque estoy pidiendo un proyecto de inclusión escolar, voy a orientar otras cosas. Si sospecho que este joven está empezando a transitar un duelo de una manera poco convencional, que está rayando lo melancólico, o que la dejó, por ejemplo, un novio, y entonces lo puede estar viviendo con más melancolía que en una situación que puede estar acercándose a una depresión, voy a orientar esa observación. Si yo creo que no escucha bien, puedo orientar esa. Según a quién está dirigido, voy a hacer las sugerencias para la observación. Bueno, acá vamos a hacer una pequeña interrupción, a ver si hay alguna pregunta. Y para eso la voy a presentar a Lilén. Lilén es mi socia con la que soñamos este proyecto de Todos Aprendiendo y con la que nos vinculamos con Azul Formación Superior en este hermoso desafío de poder ofrecerles a ustedes algunas propuestas con puntaje docente y propuestas de calidad en relación con lo que nosotros nos especializamos, que es la inclusión educativa, con la convicción que todos los niños y todas las niñas tienen que estar escolarizados en una escuela de calidad. No se vayan, porque todavía nos falta un rato, pero no sé si ya hay alguna pregunta. La veo a Lilena ahí, también a Anabela. Si ya hay algo, igualmente, antes del final vamos a tener otro ratito para preguntas, así que si van surgiendo,
Anótenlas. Bueno, Lilén, Hola, hola Ana, ¿cómo estás? Hola a todos los que están en la sala. Em, ya nos empezaron a llegar los pedidos de los certificados por Instagram, así que estamos recibiendo. Les pasé por el chat un link para que puedan acceder directamente al Instagram para solicitarlos. Preguntas todavía no hay, pero lo que suele pasar es que van preguntando durante la segunda parte y quizás las retomamos a lo último, si te parece. genial. Les digo esto, al final vamos a tener otro ratito de preguntas y ahí les vamos a pedir a todos que abran las cámaras para poder sacarnos una foto. Así que si les aparecen alguna otra pregunta o alguna reflexión o algo que nos quieran decir, nos lo ponen por el chat. Pero ahora los y las invito a ver un video. Desafío, ¿eh? Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Me dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Bueno, es muy emocionante. Yo lo vi muchas veces, este video, y siempre que lo veo me emociona. Y pienso en tantas cosas que vivimos los docentes y que vivimos las madres y que vivimos las familias, siempre pudiendo poner como desafío y nunca tapas a nuestros niños. Fíjense que este informe pedagógico tan condenatorio de este niño encontró a una familia con recursos y le dio una segunda oportunidad. Lo que nosotros pretendemos desde Todos Aprendiendo, también desde Azul, es que siempre los niños y las niñas encuentren la oportunidad en la escuela. Por eso, para nosotros es tan importante tener maestros y maestras formadas para que siempre le demos nuevas oportunidades a nuestros niños. Vamos a seguir pensando
cómo organizar este informe. Siempre, como dijimos, pensándonos como escritores de nuestras prácticas, pero somos profesionales. Por lo tanto, le vamos a dar un formato formal a este informe. Siempre vamos a empezar por las fortalezas, por lo que el niño puede hacer mejor, por lo que le sale más, es simpático, no sé, le gusta lo artístico, siempre por las fortalezas. ¿Por qué? Porque pensar las fortalezas nos hace a nosotros, los docentes, el ejercicio de pensar a los niños en aquello que les sale mejor y también posicionarnos a nosotros desde un lugar más empáticos, aún con aquellos alumnos que más nos cuestan. Pasar de los conflictos periféricos a los centrales. ¿Por qué? Porque si no, la tentación es empezar por todo aquello que le sale mal, lo que no logra, lo que no puede. Ir del contenido manifiesto al latente. Es decir, por ejemplo, tanto di el ejemplo del niño que no logra alfabetizarse, pero nosotros suponemos que si un niño, terminando el primer año de la unidad pedagógica, no logra alfabetizarse, no logra aprender a leer y a escribir, muy probablemente tenga impactada la fluidez lectora y la comprensión lectora. Entonces, que nosotros como profesionales de la educación vayamos del contenido manifiesto es, finalizando el primer año de la educación de la unidad pedagógica, no logra alfabetizarse. Por lo tanto, podrá estar impactada la fluidez lectora, por ejemplo. Y después cuidar la extensión. No se trata de escribir un libro, pero tampoco 4 renglones. Un informe aceptable, un informe serio, aceptable, tiene que tener, con el encabezamiento formal y todo, 1 carilla y media, 2 carillas y media, más o menos rondar eso. Ni un libro, ni 4 renglones, sino cuidar la extensión y, como decíamos, con todas las formalidades del caso de un texto escrito. Ahí veo que hay algunos alumnos míos del taller de lectura, escritura y oralidad que tanto nos esforzamos en mejorar nuestras prácticas como escritores, como profesionales escritores de nuestras prácticas. ¿Cómo vamos a finalizarlo, este informe? Siempre conviene hacer leer el informe a otro adulto, a mi pareja pedagógica, a mi paralela, a un directivo, a alguien del equipo de orientación, a alguien que pueda darme un reflejo, se comprende, ¿cómo está esto? Atender a la coherencia y a la cohesión. Insisto que el texto va a hablar de nosotros como profesionales, ni hablar de la ortografía. Las mayúsculas van con mayúscula, la minúscula van con minúscula, la puntuación, las tildes, o sea, atender al escrito, todo conformándose, insisto, en una escritura de un profesional. Se puede completar con alguna producción del alumno, pero siempre avisándole. Suponete, yo encontré a ver si se logra ver, poquito, a ver, lo acerco a la cámara. Bueno, es una escritura de un niño en una escuela con poquísima legibilidad.
Entonces lo que yo quería ilustrar era que a este niño le costaba mucho la escritura, que el diagnóstico presuntivo mío como psicopedagoga era una disgrafía, por lo cual le pongo una producción, pero siempre avisándole. Entonces, ¿qué le vas a decir a este niño o a esta niña? Que vas a pedirle un dibujo o una producción escrita para mandarle a su doctor, para mandarle a su psicólogo, para mandarle a su oftalmólogo, según a quien le estemos derivando. Pero si estamos enviando una producción del alumno o de la alumna, siempre hay que avisarle. Y acá vamos a hacer un ratito de algo que es muy importante, que es cómo se entrega este informe. El informe no lo vamos a dar como se lo dieron a Edison, se lo vamos a dar en la mano de algún responsable, de algún adulto, la mamá, el papá, la niñera, si me lo permiten, en la mano de algún responsable. Siempre los informes van en sobreabierto, porque yo estoy hablando de este niño, de esta niña, una familia. Por lo tanto, tienen que poder leer lo que yo escribí. Le voy a dar dos. Uno que se lo van a llevar en el sobreabierto y otro que le voy a pedir que me lo firmen, que firmen que lo recibieron. Le muestro que los dos textos son iguales, me lo firman y ese informe recibido lo archivo en el legajo único del alumno o de la alumna. ¿Para qué? Para que en ese legajo se vaya conformando la trayectoria escolar. Entonces, si yo, por decir algo, estoy escribiendo este informe en segundo año del secundario y este niño está desde los 6 años con el mismo psicólogo y yo le estoy escribiendo un informe al psicólogo, hay cosas que no las repito, porque se van manteniendo. En cambio, si es un profesional nuevo, las digo. Todo eso, ¿cómo lo voy a chequear? En el legajo único. ¿A quiénes se le fue mandando ya informe? Si el legajo único está bien sistematizado, voy a tener ahí todos los informes que la escuela envió a lo largo de la trayectoria escolar de este niño, de esta niña. Bueno, ahora sí, si quieren ir poniendo preguntas, así las voy respondiendo. Y antes de dejar de compartir y sacarnos la foto y de responder a las preguntas, voy a decir algo que fui diciendo muchas veces en este webinar, pero que en la vida son tan importantes tus palabras como la forma en la que las dices. Que vos hables bien de otro, que refuerces las fortalezas que tiene este niño, que te muestres como un profesional formado, siempre va a hablar bien de vos. Les recuerdo que nos escriban por el chat de las redes sociales para que les mandemos el certificado y la bibliografía, y durante esta semana lo van a estar recibiendo. Esos certificados Mili los hace uno por uno, entonces a veces hay que esperar un poquito. Voy a dejar de compartir la pantalla para que nos veamos y para que, si hay preguntas, podamos hacer las preguntas.
Me gusta verlos, algunos los conozco, las conozco, algunos no, pero algunas sí. Lindo siempre verlas y verlos. Bueno, Lilén, acá estoy para lo que necesiten, si lo sé, si Bueno, no lo sé, lo aprenderemos juntas. bueno, mira, acá Sol pregunta, ¿se le avisa sin importar la edad, refiriéndose a la entrega del dibujito, del dibujo o la producción que haga Sí, el sí, niño? sí, sí, sin importar la edad. De hecho, este ejemplo que yo les mandé, les mostré recién, que no se ve bien por la cámara, que es un niño con una presunción de disgrafía, es un niño de 14 años. Entonces, eh, se le avisa, inclusive si es un niño chiquito, a veces en el nivel inicial se pide, por ejemplo, un dibujo de la familia para acompañar los informes. Entonces está bueno que los chicos sepan que ese dibujito es para acompañar el informe. Bueno, Rosy pregunta, ¿es obligatorio hacer un informe pedagógico para los profesionales de la salud a los cuales se deriva a los niños? Consulto por una situación que pasó muy cercana que no dieron el informe, que como que no quisieron dar el informe. Si un profesional lo solicita y eso viene a través de la familia, es información del niño, de la niña, es una obligación moral, digamos. Eh, no sé, esto es una opinión. Yo no lo daría si me lo pide directamente el psicólogo sin pasar por la familia, por ejemplo. Pero es un derecho de la familia que la escuela informe sobre la trayectoria escolar del alumno, de la alumna. O sea, no sé en qué se pueden basar para no dar información. Capaz que si se especifica más, habrá alguna situación. En alguna ocasión me preguntaron en algún otro webinar qué pasa cuando hay una presunción de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Entonces, en ese caso, eh, por ahí hay alguna información que es preferible mantenerla discretamente y seguir haciendo otro camino, ¿no? De intervención específicamente en situaciones de conflicto. Pero Que no tengo más hoja. si la familia lo solicita, no entiendo por qué la escuela debería negarse. La verdad es que capaz que desconozco, pero no Sí. me parece Habría que ver la situación en particular. totalmente. Bueno, acá un poquito ya lo respondiste recién. Agostina pregunta, ¿siempre se le avisa al profesional como a la familia o puede haber situaciones en las que se le informe directamente al profesional? Yo creo que no, que tiene que pasar por la familia. Eh, no sé, si la familia te pide, mira, la escuela quiere comunicarse con vos, vos le decís, bueno, pasale mi contacto o pasale mi dato, pero siempre, su lema, vos podrás apagar el micrófono porque si no nos hace ruido en la sala. Eh, gracias. Pero en general tiene que pasar por la familia. Después algún dato, alguna situación particular, por ahí lo conversamos. Yo vieron que antes les conté que en la escuela se viven muchas situaciones. Y en una oportunidad nosotros recibimos una alumna japonesa y, y claro, el pediatra se comunicaba directamente con nosotros porque le costaba mucho la información transmitida a través de la familia que prácticamente no hablaba español. Entonces, nosotros le mandamos una notita al profesional y el profesional hablaba con nosotros.
Bien, Zulema dice, respecto al punto de cómo se organiza el informe, el punto 3 y 4 no lo entendí muy bien. No me acuerdo cuál es el punto 3 y 4. ¿Vos te acordás, Lilén, que lo tenés más claro? No lo A tengo ver, acá a mano. sí. Perdón, perdón, A perdón. ver, a ver, Zulema, si me Yo recordás. lo leo, porque yo lo anoté. Dice el punto 3, pasar de los conflictos periféricos a los centrales. Y el punto 4, ir del manifiesto, de lo manifiesto al latente. Sí, sí. Lo expliqué un poquito durante el transcurso el webinar, pero lo explico. Nosotros hay contenido que lo podemos ver, que lo observamos. Entonces, ese es el manifiesto. El latente es lo que nosotros sabemos que puede ser una consecuencia de esa situación. Por ejemplo, cuando nosotros vemos niños muy impulsivos, que empujan, que escupen, que tiran del pelo, que insultan, eso es un contenido manifiesto. Eso lo vemos, lo observamos. ¿Qué es lo latente en eso? Que después tenga problemas en la vinculación. Entonces, según la edad, vos podés presumir, latente, va a haber dificultades en la vinculación, porque lo que pasa cuando un niño es muy impulsivo es que después en general no quieren vincularse con ellos. Entonces, eso es una situación. Antes expliqué lo de cuando, por ejemplo, un niño no logra alfabetizarse en el periodo que nosotros los maestros tenemos un beneficio por sobre los otros profesionales, ¿no? Que nosotros tenemos 20 y pico, 30, más o menos de la misma edad, en una sala, en un grado. Hay, no sé, tengo 30 y hay 27 que aprendieron a leer y 3 que no, puedo intensificar, mirar específicamente qué pasa con esos niños. Entonces, si a pesar de mis intervenciones estos niños no se alfabetizan, puedo presumir, por ejemplo, una dificultad en la fluidez lectora o en la comprensión lectora. Por ejemplo, estoy dando ejemplos de lo que observo y de lo que voy a presumir en relación con lo que conozco como profesional, ¿no? Bueno, dice, hola, soy docente de primaria en Mendoza y siempre nos han pedido en dirección que los informes se entreguen en sobre cerrado a las familias. Mi pregunta sería si hay alguna ocasión en la que sí se entreguen los informes en sobre cerrado. Según mi mirada, nunca en sobrecerrado. No hay ninguna situación por la que amerite sobrecerrado. ¿Por qué? Porque lo que estás traspasando es información de la familia. Como dije antes, si vos suponés una situación, por ejemplo, de violencia intrafamiliar por la que no convenga escribirlo en un informe, tendrás que hacer otra intervención. Tendrás que hacer una entrevista, asentarlo en un acta, comunicarlo, no sé, al servicio local o a tu directivo o al equipo de orientación. Pero si es a través de la familia, según mi mirada, nunca va en sobrecerrado. Bien. Bueno, acá Karina dice, sin embargo, sí pasa. Dice, yo tenía un nene con autismo y no me permitían ver los informes escolares que pedían los terapistas. Sí pasa, ya lo sé que pasa. Pasa eso y cosas más graves. Pero cuando nos juntamos con las chicas, con Anabela o con Lilén, que conversamos a propósito de la actualización esta que estamos organizando en trayectorias escolares alteradas, nosotros que somos de la escuela y que caminamos la escuela y que sabemos lo que es la escuela, ves esto, sobrecerrados y otras tantas cosas complejas, ¿no? Pero bueno, de esto se trata, de que aprendamos a ser profesionales de la educación con todas las letras, ¿no?
Qué linda, ahí veo una Micaela que tiene un delantal puesto y me emociona verla. Bueno, leemos la última. Dale. Dice, Y nos sacamos la foto. y nos sacamos la foto. Ay, para que se me fue. Ahí estamos. ¿Qué pasa si en un jardín de una zona rural, me dijo, a ver, de ámbito rural, em, en el cual muchas veces nos encontramos solas sin tener un equipo que nos guíe o nos respalde en la escritura del informe ante cualquier situación? Nos escribís a Todos Aprendiendo y nosotros te ayudamos. Para eso hacemos una comunidad de docentes. Lo más lindo que nos trajo a nosotros la experiencia de Todos Aprendiendo, y bueno, en esto Lilén, que es con quien lo soñamos desde un principio, fue este intercambio con colegas de todos los lugares del mundo y aprendiendo unos de otros, ¿no? Algunos así, compartiendo como recién, ¿no? Compartiendo situaciones que nosotros no habíamos vivido en algunas escuelas o que sí habíamos vivido y que podíamos contarle nuestra experiencia. Así que es esto lindo, encontrarnos en lo que nos da la tecnología, ¿no? Entonces, cuando no tenés a otro, siempre busca un equipo, siempre busca un profesional con quien confrontar, porque pensar con otro hace construir el equipo y nos mejora como profesionales. Bueno, y Bueno, cierro con un mensaje que puso Karina, que es la chica que comentó sobre su niño con autismo, y dijo entonces muchas gracias por la enseñanza para no repetir lo que se hace mal. sí, es lindo esto, pensar juntos, porque a veces uno se equivoca y se equivoca con buenas intenciones. En vez pensando con otro, te ayuda a ver si estás equivocado o no. Eso es lo lindo de encontrarnos entre todos. Les quiero decir que a fin de julio vamos a dar otro webinar con la certeza que tenemos en Todos Aprendiendo, que siempre podemos aprender, sea cual sea nuestra condición. Y ahí la veo a Liliana, que es alumna mía en la Universidad de Adultos Mayores. Siempre podemos aprender. Y tenemos alumnos de todas las edades y de todas las condiciones. Esa convicción nos hace mejorar cada día nuestras prácticas. Ana, cuando quiera sacamos la foto, ya la sacaron. No, Ana, no la sacamos porque estábamos atentos a la charla, porque como te dije, en cada espacio, en cada oportunidad o en el encuentro, también nosotros aprendemos, todos podemos aprender. Y estaba leyendo los comentarios y que Lilén leyó el comentario de Karina, de eso de lo importante de que si a veces hacemos cosas mal, nada, buscar los recursos para poder mejorarlos, porque nadie sabe todo y entonces la mejor forma de aprender es seguir informándose. Así que, bueno, si les parece, quienes están con la cámara apagada, pueden abrir la cámara. Nos sacamos una foto. Flor, que nos va a ayudar. Flor pertenece al equipo de tutoría, si es que nos da el apoyo técnico. Tiene una cámara que salimos hermosas todas y hermosos, así que pueden sonreír con su mejor pose. ¿Sí? Florcita, ¿nos avisás? Sí, Ana, les aviso. Bueno, sonreímos entonces. Seguimos sonriendo. Ya estamos, ahora sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los que encendieron la cámara, que sacaron la foto con nosotros. Anita, ¿algo más para agregar? ¿Algo que quieras comentar?
No, que los esperamos en el webinar, creo que es el 30, no sé si alguien, si te acordás vos, Lileno, Ana, No tengo pero, la fecha clara, entonces por si acaso no lo voy a decir. pero me parece que Pero, pero estén atentos porque van a ir anunciándose en las redes, en donde se van a poder anotar y van a poder participar del próximo webinar de Anita. Les contamos también además, ahora Flor nos va a colocar en el chat para poder comunicarse con los teléfonos y nuestros asesores, que en poco tiempo vamos a lanzar la actualización académica en trayectorias escolares alteradas, y quién va a ser la estrella y la profe nuestra de esta actualización, quién es Ana Niro. Así que bueno, los esperamos también para que vayan siguiéndonos continúen siguiéndonos en las redes, viendo muchos webinars que se están presentando justamente para esto, para acompañar la trayectoria de todos los docentes. Anita, Lilén, algo que nos olvidemos, algo que precisen. nos seguimos encontrando por las redes. Gracias a todos y a todas por estar. Me encantó verlos. Muchas gracias a todos, gracias Ana, gracias Lilén, Florcita, gracias. Que tengan una linda noche y nos vemos prontito. Gracias, Hermoso, Anita, como siempre. Gracias.